Estimados y estimadas estudiantes del octavo básico de la Escuela España, sean ustedes bienvenidos a este video tutorial sobre el quiz 11 de representaciones gráficas en su parte 1. Vamos a resolver los problemas del quiz como el que aparece a continuación. El gráfico de barras se utiliza para comparar y entrega 4 alternativas. Pues bien, nosotros si vamos al material que entregamos en clases y que también aparece en su libro, indica que el gráfico de barras se utiliza para comparar las frecuencias absolutas de variables cualitativas o cuantitativas. En las alternativas nos damos cuenta de que aquí aparece efectivamente las frecuencias absolutas de variables cualitativas o cuantitativas, donde claramente las otras alternativas lo que hacían era ofrecer distracciones respecto a la definición que aparecía en el material. Por tanto, la respuesta correcta es la que acabamos de marcar. Luego la siguiente pregunta del control dice lo siguiente. En un colegio se hizo una encuesta a un grupo de estudiantes acerca de qué cantidad prefieren realizar en su tiempo libre. La frecuencia relativa porcentual de los estudiantes que prefiere usar el computador es de... Y bueno, ahí tienen primero una tabla de frecuencia sobre las actividades preferidas de cada uno de los estudiantes con los valores de la variable que aparecen aquí en actividad y por supuesto la frecuencia absoluta de cada una de ellas. Como lo que tenemos que elegir es la frecuencia relativa porcentual de aquellos que prefieren usar el computador, entonces nosotros nos vamos a la tabla, ubicamos el usar computador y descubrimos de que la cantidad absoluta es 60. Pero como nos preguntan por la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es calcular 60, que es la frecuencia absoluta, respecto al total. Y el total, como podemos ver también en la tabla, es de 150. Y si nosotros vemos esto y lo calculamos, el resultado va a ser 0,4, lo cual es equivalente a su vez al 40%, lo cual es consistente también con el gráfico circular que tenemos al lado, donde si vemos el usar computador, en color naranjo va a ser una buena porción del gráfico circular que como sabemos representa un total. Entonces el que nos haya dado un 40% es consistente con la proporción del total que representa en el gráfico también. Por tanto, la alternativa correcta va a ser 40%, la cual era la respuesta correcta. Los otros porcentajes que aparecen ahí corresponden a las otras actividades que estaban presentes en la tabla. Luego si nos dirigimos hacia la pregunta número 3, también hablamos de una pregunta conceptual, que esta vez se aplica en lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes situaciones se pueden graficar a través de un gráfico de líneas? Y la sugerencia era que se pueden apoyar en la definición del texto del estudiante. Y tanto que la definición del texto del estudiante, que también fue rescatada en la material de clases, indicaba que los gráficos de líneas son representaciones para comunicar información referida a valores numéricos de la variable, los cuales varían en el tiempo. Y recuerden que en clases hicimos ejemplos de distintos valores que variaban en el tiempo y que estaban graficados como gráficos de línea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá es buscar la alternativa que represente aquello. La primera dice las comidas preferidas por un grupo de personas. No hay variable tiempo expresada y por tanto esta alternativa estaba errada. La última dice la cantidad de asistentes a las películas que están en cartelera. Tampoco hay una referencia de tiempo, por tanto esa alternativa también está errada. En la alternativa 2 tenemos el porcentaje de computadores vendidos durante los últimos 5 años. Si bien hay una referencia respecto a tiempo al momento de decir
los últimos 5 años, cuando hace referencia a porcentaje, está haciendo referencia, tal como resolvimos anteriormente, a una frecuencia relativa. Es decir, no está haciendo con referencia a una cantidad concreta, sino que a una cantidad relativa a un total. Por tanto, esto tampoco es una alternativa que uno pudiera decir que se puede graficar con un gráfico de líneas. Sin embargo, la tercera alternativa, que dice la cantidad de aviones, a referirse a cantidad de aviones ya estamos hablando de una cantidad numérica, que despegan de un aeropuerto entre las 7 y las 21 horas, entonces cumplimos con esas dos características. Primero, que tenga una cantidad numérica, representada por la cantidad de aviones, y luego una referencia temporal, que es la que nos indica al momento de decir que esto va a estar medido entre cierto número de horas. Por lo tanto, la alternativa correcta a la pregunta es la que acabamos de mencionar. Por último, tenemos esta pregunta que dice lo siguiente. Para la creación de los talleres del colegio, se les preguntó a los estudiantes cuál es su deporte favorito. Los datos se representaron en los siguientes gráficos. La pregunta es, ¿cuál de los gráficos crees que es el más adecuado para representar la información y por qué? Pues bien, primero tenemos un gráfico de barras a la izquierda y un gráfico de líneas a la derecha. Dado lo que ya hemos visto en el control, como no hay una referencia temporal para poder haber hecho referencia a alguna variable, entonces ya de inmediato descartamos el gráfico de líneas y nos vamos al gráfico de barras como la alternativa correcta. Por lo tanto, todos los que digan que el gráfico de líneas serían alternativas que estarían erradas. Y ahora nos tendríamos que fijar en las dos alternativas que hablan de gráfico de barras, ya que nos preguntan el por qué y la justificación también tienen que analizarla. En la primera dice porque permite comparar las frecuencias de las distintas variables y la segunda dice porque permite comparar las frecuencias de la misma variable. Como estábamos viendo, las variables que estaban siendo mencionadas acá eran los distintos tipos de deporte. Es decir, tenemos una variable, 2, 3 y 4 que son distintas. Por lo tanto, lo que estamos comparando son distintas variables, no la misma variable. En el caso de los gráficos que tenían alguna referencia con líneas, recuerden que es una sola variable la cual se va midiendo y distinguiendo en el tiempo. Por ejemplo, este gráfico que está a la izquierda, que está en naranjo, hace la referencia solamente a las precipitaciones mensuales, una sola variable. Lo que varía en el valor de la variable es el tiempo en el cual se está midiendo. Asimismo, en el gráfico de la izquierda que tenemos el número de trasplantes, que es una sola variable, el número de trasplantes, que es lo que varía la cantidad de esa variable en el tiempo. Pero en la pregunta que tenemos acá nos están preguntando cantidades de distintas variables, fútbol, básquetbol, tenis y atletismo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la que marcamos a continuación, siendo la otra simplemente un distractor que asociaba este significado que está más relacionado con el gráfico de líneas. Esto es todo por ahora. Esto es las respuestas que se buscaban en el quiz 11. Espero que les haya ayudado a comprender cómo se resolvían. Y por supuesto, nos encontramos en el próximo tutorial para el control siguiente. Que esté muy bien. Gracias.